Parte 2. No hace falta un revólver, no hace falta una bomba, no hace falta una intervención militar y estar nosotros en medio de dos bandos enemigos, no. Basta una realidad imperceptible para nuestros ojos para que usted y yo seamos lo que el testimonio sagrado ha evidenciado. Somos como hierba del campo que hoy es y mañana no. Hoy somos y mañana no. ¿Y qué de mis esperanzas? ¿Y qué de mis afectos? ¿Y qué de mi gloriosa visión, chico, de darle a mi familia un mejor porvenir? ¿Y qué de los sueños rotos y de las agendas que no culminé? ¿O que no pueda culminar? Salomón está mirando nuestra cotidianidad y está tratando de explorar cuál es el sentido de nuestra búsqueda terrenal. Y saben que el siglo XIX y el libro de Eclesiastés me encanta que esté en el corazón de la Biblia, porque es un ejercicio que nosotros en lógica llamamos, lo que nosotros llamamos en lógica reducción al absurdo, es cuando estamos en un proceso de deducción natural, en donde llevamos las consecuencias de los argumentos a sus ulteriores consecuencias. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de este planteamiento, de esta hipótesis. Y en reducción al absurdo, uno llega a una conclusión. Se consigue con dos premisas, en donde uno afirma que hoy llueve, pero tampoco no llueve. Y uno lo llama reducción al absurdo es porque llega a dos conclusiones con distintos valores de verdad en el mismo sistema. Algo que es verdad y no es verdad al mismo tiempo. Te contradices. Y el libro de Eclesiastés lo que viene es a hacer como un elemento de reducción al absurdo, donde te demuestra el Señor cuál es tu vida sin mí, cuál es el sentido de tu experiencia vital, de tu existencia, al margen de una esperanza más allá del sol, tu trabajo, tus riquezas, tu salud, tu sabiduría, tu ciencia, tus relaciones, tus afectos, tus riquezas, tus placeres. ¿Cuál es el fundamento de tu vida? ¿Qué sentido tiene lo que tú estás viviendo? Porque quizás lo que esto nos demostró, la pandemia nos demostró, mis amados hermanos, y lo que nos confrontó, es que muchos de nosotros podemos estar viviendo nuestros últimos días. ¿No ha pensado eso en esos términos? Está un evangélico de estos supersticiosos, diría, no lo declare, hermano. No lo declare, no lo diga, hermano. Gracias a Dios. Miren, si por declarar fuera, Pablo dijo en una ocasión, en una de las epístolas más extraordinarias y de mayor divulgación, o de lectura más bien, que él quería ser anatema, separado de Cristo por causa de sus hermanos los judíos. Por eso Pablo se condenó. Esto es una forma alegórica, mis hermanos, esto es una forma de contrastar la objetividad de nuestros hechos. Saben que lo interesante de esto es que nosotros estamos ante un proceso ni siquiera tan riguroso, porque alguien diría, ¿puede haber algo peor que esto? Claro que sí, la gripe española, ¿verdad?, mató a un número sorprendente, a 100 millones de personas. Mató a 100 millones de personas. ¿Usted sabe lo que es eso? Solamente en Estados Unidos mató a 500.000. Lo que va el COVID ahorita en todo el mundo. Un poquito menos. Nada más en Estados Unidos. Casi medio millón de personas las mató esa gripe en ese país, ¿verdad?, en el primer tercio del siglo XX. 100 millones de personas muertas. Se comenta que te daba la afección en las horas de la mañana y ya en la tarde estabas muerto. Empezaban los síntomas en la mañana y ya a las 2 de la tarde, 3 de la tarde te estabas muriendo. Pero alguien diría, oye, pero esa gripe era tremenda. No, peor aún, a pesar de que esta ha sido la pandemia que más gente ha matado en la historia, la que mayores proyecciones demográficas tuvo fue la peste negra en la Edad Media, que por lo menos tuvo 3 ciclos y puntos importantes en la historia. Y muchos de ellos tuvieron que ver con la ignorancia de la iglesia también, ¿saben? Saben que se puso la iglesia en el tema de perseguir a las brujas, esta metodología inquisitorial, ¿verdad?, de persecución del disidente. La Escritura no nos invita a hacer eso. Sin embargo, ellos hicieron eso y dijeron que los gatos
eran las mascotas de las brujas y que por lo tanto los gatos eran un animal del diablo. Y se montaron en la idea de que había que matar a los gatos. ¿Qué les parece? Mataron a los gatos, exterminaron a los gatos y crecieron las colonias de ratas, que eran los alimentos naturales del gato. Mataron a su enemigo natural, crecieron las ratas y la rata negra, proveniente de hemisferios, después de por supuesto, las incursiones marítimas por toda la costa del Mediterráneo, de alguna forma empezó a divulgar a la rata por toda Europa, y la rata era portadora, a través de sus pulgas, de la peste bubónica, ¿verdad? La peste negra, porque se ennegrecían parte de las áreas afectadas del cuerpo, bubónica porque se hacían como bulbos y eran los ganglios súper inflamados por el proceso infeccioso. Y de alguna forma la llamaron la peste negra, y en esa peste, producto mismo de la ignorancia, la gente empezaba a pensar, bueno, ¿cuáles son las interpretaciones de esto? Bueno, es que estamos de alguna forma, estamos en los tiempos finales y de alguna manera Dios está trayendo juicio sobre las naciones. Pues yo lo del juicio lo creo, y por supuesto que los tiempos, en cualquier momento de la historia después de la caída de Jerusalén, Cristo pudo haber venido en la historia. Sin embargo, nadie se le ocurrió pensar que los mismos prejuicios religiosos y los mismos prejuicios culturales terminaron multiplicando esta crisis. Mataste al gato, se multiplicaron las ratas. Y tu torpeza, tarde o temprano, tu misma ignorancia, tarde o temprano, tendrá serias consecuencias. Lo cierto es que estas realidades nos confrontan y demuestran nuestra fragilidad. El hombre en la Edad Media empezó a reflexionar que la muerte, una teología gravitando alrededor de la muerte, dirían muchos de ellos, chicos, la muerte es tan cotidiana que nuestras reflexiones aún en la predicación tienen que ver con ella. Se hizo una teología que tenía la muerte como eje transversal. Y hoy usted y yo nos vemos confrontados frente al sentido de nuestra existencia, cuando la muerte le hace sombra a la historia contemporánea, cuando la realidad de una afección puede estar tocando la puerta de nuestros hogares. La pregunta por el sentido de la vida se nos vuelve una vez más bastante cara, se nos vuelve interesante. ¿Qué sentido tiene mi esfuerzo? Si yo muero y las cosas cambian, ¿qué sentido tiene mi rumbo? Y miren lo que dice Eclesiastés. Sigue viendo Salomón, y en el verso 16, mantenga allí la Biblia abierta. Hablé yo en mi corazón, diciendo, capítulo 1, verso 16, he aquí yo me he engrandecido, y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Así que la búsqueda intelectual de Salomón demostró ser también onerosa. Él diría, bueno, vamos a ver si yo haciéndome más sabio le doy más sentido a mi experiencia, y la conclusión a la que llegó es que además de agregarle dolor, porque miren lo que ha dicho, y si no me equivoco fue Arthur Schopenhauer, un pesimista es un realista bien informado. Un realista bien informado. Y si usted se lee todo el libro de Eclesiastés, usted llega a una conclusión seria y lúgubre. Parece que tiene razón el pesimismo, porque cuando yo veo la vida debajo del sol, el pesimismo es la única conclusión. Nos vamos a morir. Nuestra experiencia, por larga que sea, supongamos que dura 120 años, usted y yo somos finitos, somos temporales. Hoy somos y mañana no. No tomamos conciencia de nuestra finitud. Y aún nos incomoda esta realidad pensarla. Algo así como el hermanito de Mafalda cuando le llegó preguntando a Mafalda, Mafalda, el mundo existe cuando yo cierro los ojos. Y él cerraba los ojos y él pensaba que el mundo desaparecía. Y Mafalda le decía, yo voy a cerrar los ojos y tú sigues viendo. ¿El mundo existe? Y Mafalda le dice, sí, el mundo sigue existiendo. Y le pregunta el hermanito, ¿y por qué?
Esto que Quino hizo de manera extraordinaria traduce nuestra visión de la existencia. ¿Por qué el mundo existe sin mí? ¿Por qué el mundo sigue marchando sin mí? Y fue interesante la reflexión que hicieron aquellos supervivientes de los Andes cuando después de 3 meses que los habían dado por muertos, llegaron a sus casas todos peludos, todos traumados por lo que vivieron, y cuando llegaron a sus hogares, comenta Nando Parrado, es interesante observar, y algunos de los sobrevivientes, Coche, no me acuerdo el apellido de él, decía algo interesante: qué raro se siente llegar a una casa donde tú ya te habías supuestamente muerto. Estaban mis fotos pegadas por todos lados, estaba ahí mis fotos de estudiante, mis fotos, y yo era sencillamente un recordatorio, un memorial de lo que yo había sido. ¿Y saben qué es lo interesante? Decía él, que me llamó mucho la atención. Descubrimos que el mundo puede marchar perfectamente sin nosotros. ¿Cómo era el mundo sin mí? Igual. No es ese complejo que el narcisismo posmoderno nos enseña, ¿no? Como decía Julio Iglesias, voy a darle una vuelta a Madrid en helicóptero para ver cómo se ve Madrid sin mí. Imagínense eso. Vamos a darle una vuelta en helicóptero a ver cómo se ve la ciudad sin mí. No, se ve muy bien. Todo marcha igualito, sin nosotros. Y esto te confronta, esto te deprime, esto te llena de ansiedad y de angustia. Soy tan innecesario para la historia. Soy un ser tan irrelevante para los eventos del mañana. Debajo del sol, sí, el mundo sigue perfectamente sin mí. Y esto es lo que le duele a Salomón, descubrir esta realidad. Descubrir que somos finitos, que tenemos mucho valor por las cosas terrenales, pero lo terrenal cambia, todo pasa. Y nuestras realidades parecen que queremos que indefinidamente fueran experiencias de disfrute, pero lo que sucede es que de manera inconsulta, unilateral, inexorable, no presupuestadas, la aflicción, el dolor te toca la puerta y como una estocada viene a debilitar nuestra visión del mañana. Y nos encontramos ahora con Salomón diciendo ahora, déjame explorar si es que mi búsqueda intelectual me llevó a esta suerte de pesimismo y me di cuenta de algo, por muy inteligente, sabio y docto, erudito que yo me haga, igualito me voy a morir. Está como el meme ese que dice, si tú comes verduras, si haces ejercicios 40 o 1 hora diariamente, si te acuestas temprano, si vives una vida sin estrés, si vives y tomas antioxidantes, si comes más verduras que elementos de origen animal, igualito te vas a morir, porque también te vas a morir. O sea, no le eches mucha cabeza, te vas a morir igualito, a los 80, 90 años, pero igualito te vas a morir. Entonces Salomón se encontró con esa realidad, por muy sabio que yo me haga, por muy erudito que yo me haga, por mucho valor que le dé intelectualmente a mi esfuerzo, igualito me voy a morir. Igualito el mundo se va a ver perfecto sin mí. ¿Se están dando cuenta la crisis de Salomón? Ahora Salomón dice, ¿será que estoy explorando por donde no es? Pero en el capítulo 2 dice esto, a la risa dije, enloqueces, y al placer dije, ¿de qué sirve esto? Bueno, entonces vamos a probar los placeres, porque a lo mejor es que yo, por andar estudiando como un ratón de biblioteca, me he privado de los mejores placeres. ¿Será que el sentido de la vida está en beber, está en los placeres sensuales de la vida? ¿Será que tengo que dejar de ser tan mojigato y tendré que abrazar los placeres de este mundo? ¿Será ese el camino? Miren lo que dice aquí, verso 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos,
y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Porque el placer es intenso, pero es efímero. El placer, alguien podría decir, me hace sentir vivo. Pero tan pronto termina el estímulo, también termina el placer. Y si tú quieres llenar el vacío de tu existencia con placeres, te terminas convirtiendo en una suerte de bestia irracional, banal, sin rumbo. Fue lo que sucedió con la generación hippie. Quisieron del amor y del sexo libre una respuesta espontánea frente a los impulsos lascivos y terminaron con una de las generaciones que mayor consumo de antidepresivos ha tenido, mayor no, han sido los que mayor consumo de antidepresivos han tenido en toda la historia. ¿Dónde está el sentido de plenitud que supuestamente esta forma de ejercicio de libertad y de placer irrestricto tenía? ¿Hacia dónde te llevó? Y Salomón dice, a mí no me van a hablar de mujeres, si estamos hablando de placeres. Yo tuve 1000 mujeres. Muchacho, ese fue, yo creo que este ha sido el campeón de los mujeriegos. ¿Quién le puede haber ganado Naguará? Y no solamente el campeón de los mujeriegos, tenía 1000 suegras, caballero. Mire la aflicción de espíritu, quizás por ahí venía la bala, ¿no? Pero aquí tenemos este tipo, a mí no me van a hablar de mujeres como el rumbo y el sentido de la vida. Yo tuve 1000 y todavía no encontré plenitud, porque ese placer, por intenso que sea, es efímero.